Bueno, ya llegamos a la última parte de este módulo Minuto de Oro y esta parte es precisamente la que tiene que ver con toda la práctica de ventilación y de compresión. Entonces, vamos a iniciar con trayendo un poco lo que habíamos hablado en las anteriores presentaciones. Vamos a ver el paso a paso hasta que se requiere de una reanimación avanzada. En el algoritmo veíamos entonces la importancia de realizar una buena ventilación en el primer minuto de oro y ahorita vamos a ver en este paso a paso los elementos y lo que vamos a requerir. Si hacemos las tres preguntas y a cualquiera de esas tres preguntas la respuesta es no, por ejemplo, no es a término, no llora, respira y no tiene tono, entonces la idea es actuar rápidamente en el primer minuto para ayudarlo a ventilar. Vemos este niño, miren ustedes algunas características de un neonato pretérmino, como su vello, la piel, el color de la piel lisa, rojiza, ¿sí? Tenemos que no tiene un muy buen tono muscular y al parecer en la fotografía no está llorando ni respirando. Entonces nace el bebé, no tenemos que no llora ni respira, entonces vamos a calentar, a secar, a estimular, posicionar y a aspirar en los primeros 30 segundos. Este es el mismo algoritmo, fíjense ustedes, es de ASCON de Colombia y nos dice lo mismo. La consejería antenatal, tener en cuenta, recuerden las 4 preguntas también que hacemos antes de que el niño nazca. Si nace las 3 preguntas, si se está a término, llora, respira, tiene tono, dejar a la madre con el bebé para hacer pasos iniciales, atención de rutina y una evaluación continua. Pero si no responde a cualquiera de estas preguntas bien, entonces calentar, secar, estimular, posicionar, despejar posicionar vía aérea. Recuerden, succionar si se requiere. ¿Cuándo se requiere? Cuando realmente vemos que hay un niño con una frecuencia cardíaca por debajo de 100, que no nos está ventilando bien, que tiene de pronto meconio o alguna obstrucción en su vía aérea. Si ese niño tiene apnea o jadea o la frecuencia cardíaca sigue por debajo de 100, estamos, fíjense ustedes, en el primer minuto, vamos a dar ventilación con presión positiva, colocando oxímetro y monitor cardíaco. ¿Cómo preparamos entonces para comenzar esa ventilación con presión positiva? Tenemos que tener al niño en una posición de olfateo, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, ¿sí? Tenemos un paciente con la cabeza en una posición horizontal, levemente elevada, ¿sí? Hemos de buscar las máscaras de acuerdo al tamaño del paciente y fíjense acá, tienen un sistema de tubo en T, el cual se utiliza haciendo presión sobre este puntico blanco y cada vez que presionamos estamos dando una ventilación. Mientras tanto, otra persona está acá en control de frecuencia cardíaca, ¿sí? Con el cordón umbilical monitorizando. Miren ustedes que ya están los cablecitos del monitor cardíaco y otra persona lista para lo que tenga que ver con compresiones. Entonces tenemos el paciente ubicado en posición de olfateo, los elementos que se requieren y recordemos los pasos. Calentar, secar, estimular, posicionar vía aérea y succionar si es necesario y evaluar en el primer minuto si esa frecuencia cardíaca no sube de 100 o si el niño continúa con apnea o gasping, entonces no hay que dudarlo e iniciar la ventilación con compresión. Dentro de los dispositivos, iniciar la ventilación con presión positiva. Dentro de los dispositivos que tenemos para ventilar recién nacidos, los más conocidos está la bolsa inflada por flujo. Acá tenemos esta, una bolsa de anestesia. Tenemos la bolsa autoinflable, ¿sí? Se maneja con la presión nada más. Y tenemos un tubo en T. Estos sistemas de tubo en T y la bolsa inflada por flujo deben ir conectados
a un sistema ventilatorio que me dé un FIO2 de un 21% en el caso de niños a término. Recordar que lo ideal sería mezclar el oxígeno con el aire y estar precalentado, ¿no? Esa presión tenemos que tener en cuenta el FIO2 para un 21% y de un 21 a un 30% para niños pretérminos. Ya vamos a mirar ahora la presión. ¿Qué cantidad de presión yo puedo dar? Recordemos que la presión de un neonato, también la presión que yo ejerce sobre sus pulmones, el volumen, puede ser, si es a término, máximo de 40. Ya vamos a ver que estas bolsas tienen un manómetro que me va a indicar la presión que yo estoy dando. Tenemos que tener listas las mascarillas de diferentes tamaños que cubran nariz, boca y quijada del paciente. Pueden ser redondas o triangulares. Y aquí está mostrándonos en la bolsa inflada por flujo, por ejemplo, está un manómetro y está con colores. ¿Qué significa? Si es un niño pretérmino, yo puedo dar una ventilación con una presión máxima de 20. Él tiene una válvula liberadora de presión, esta bolsa, y entonces cada vez que yo dé presión, él me va a ir mostrando hasta cuánto estoy dando de presión, y si me paso de esa presión, muy probablemente él me la va a botar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si tenemos descuadrado este equipo? Podríamos dar una presión hasta 40, que es lo máximo que yo podría tener en un niño a término, ¿sí? Y si me paso de ahí, si es un niño pretérmino y me paso de 25, por ejemplo, ya estoy pudiendo causar un trauma a nivel pulmonar, ¿sí? O si me paso de 40 en un neonato a término. Entonces, esto que está acá marcado a partir del 40 en rojo es porque tendríamos que tener muchísimo cuidado en no ir a tener una presión a esos números. Acá está el niño en posición de olfateo, ¿sí? La mascarita que cubre mentón, boca y nariz. Y están dando acá ventilación con una bolsa que tienen bolsa autoinflable. La presión positiva continua en la vía aérea está evidenciado que realmente puede ser muy eficaz cuando la da una persona experta, y hay estudios que muestran que el uso del CPAP, por ejemplo, puede ser muy benéfico antes de iniciar una intubación orotraqueal, ¿sí? Sin embargo, si no contamos con un sistema de CPAP, podríamos dar ventilación con presión positiva de una manera de calidad que podamos ayudar realmente a ese neonato. Acá tenemos un CPAP. El CPAP es un sistema que lo que me hace es que me mantiene la presión continua, de manera continua, dándome un PIP en ese neonato para impedir un colapso alveolar. Dentro de esa ventilación con presión positiva, según el algoritmo, y ahorita lo vemos un poquito más específico, podemos considerar el uso de mascarilla laringea en caso de que no haya una mejora de la frecuencia cardíaca por encima de 100. Entonces, considerar uso de mascarilla o uso de intubación orotraqueal, que es lo que pues esperaríamos que no se requiera, ¿no? Acá tenemos tubos. Los tubos de diferentes tamaños para prematuros, y una idea también es que ese tubo nosotros lo podamos acortar para que sea menor el espacio muerto que tenga el tubo. Entonces, esos tubos acá por donde estoy señalando, podríamos cortar más o menos 13 a 15 centímetros para disminuir la resistencia también al flujo de aire. Entonces, los cortamos un poco de acuerdo al tamaño y al neonato. Hacemos una buena fijación, que ese es otro de los pasos. Intubamos y alguien se voltea y se gira y extuba al paciente. Eso depende también de una buena fijación que hagamos. En la ventilación con presión positiva, dentro del mismo algoritmo y las guías basadas en la evidencia, está que debemos hacer 3 pasos, tenerlos muy presentes. Uno es comprimir la bolsa. Y en ese momento que comprimimos, la persona expresa la palabra ventila. Y luego suelta, libera la presión de la bolsa y dice 2 y 3.
ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Entonces aquí en ventilo estoy comprimiendo, dando la presión y en 2 y 3 estoy soltando esa bolsa. Ese sería el ritmo para mantener una frecuencia respiratoria de alrededor de 40 a 60 por minuto. Dentro del CPAP, pues tenemos que tener los elementos para mantener esa presión continua en la vía aérea del niño o niña y poder mantenerle una buena saturación de oxígeno. Idealmente, el CPAP en pretérminos funciona de una manera excelente. Las configuraciones iniciales para ventilar con presión positiva, entonces, de acuerdo a la edad gestacional, la concentración de oxígeno puede ser de 21%, mayores o igual a 35, y de 21 a 30, niños menores de 35. Tenemos que tener un flujo a 10 litros por minuto. Eso permite también revisar que podamos hacer unas 40 a 60 respiraciones por minuto, teniendo en cuenta, no se nos olvide, el comprime 2, 3, dar un PIP de 20 a 25 centímetros de agua, idealmente, y mantener un PEP de 5 centímetros de agua cuando tengo un equipo que me permita graduar ese PEP. Eso impide que haya un colapso, ¿sí? A nivel pulmonar. De esta manera, entonces, tenemos que garantizar un buen minuto de oro en una buena ventilación. Entonces, hasta aquí hemos hablado de ventilación, siempre considerando la frecuencia cardíaca como una de las variables importantes que nos permiten identificar si sí está logrando el niño tener una buena ventilación, una buena oxigenación, o nos tenemos que considerar algunas maniobras como las que están en el acróstico Mr. SOPA. Entonces, en el primer minuto ventilamos, monitorizamos. Si hay un EKG disponible, lo conectamos, perdón, ¿sí? Y seguimos evaluando la frecuencia cardíaca. Recuerden, frecuencia cardíaca está dada por la ventilación. Si no hay una buena ventilación, entonces hacemos corrección de las maniobras de ventilación según el acróstico Mr. SOPA. Los primeros 30 segundos hacemos la corrección. Ya vamos a ver el paso a paso de este acróstico. Seguimos evaluando si los 30 segundos de haber corregido ya. Acá persistió. Vamos a repasar. Persiste la frecuencia cardíaca menor a 100. Corregimos en los primeros 15 segundos. Corregimos Mr. SOPA. Van a ver ustedes el paso a paso. Y en esos otros 15 segundos que nos quedan acá dentro de este grupo de 30 segundos, volvemos a evaluar la frecuencia cardíaca. Si está por debajo de 60, iniciamos compresiones cardíacas, compresiones torácicas con ventilación, en una relación de 3 a 1. Seguimos 30 segundos con compresión y ventilación, volvemos a evaluar frecuencia cardíaca. Si está por debajo de 60, definitivamente seguimos con adrenalina cada 3 a 5 minutos sin perder de vista la ventilación y la compresión. Y canalizando una vena umbilical para poder tener a la mano una vía permeable para medicamentos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver esas medidas correctivas de la ventilación. Tenemos ajuste de la máscara, reposicionar vía aérea, succionar boca y nariz, mantener la boca abierta, hacer una presión adecuada, y aquí está, incrementando 5 a 10 centímetros de agua, de acuerdo a lo que yo vea en el manómetro, ¿cierto? Una presión máxima de 40 en los niños a término, máximo yo iría a 25, muy alta 30 para neonatos a pretérmino, y alternar otra vía en caso de que a los 15 segundos ya veamos que no mejoramos a ese neonato, incluso con estas medidas correctivas, pensar en una intubación endotraqueal o en una mascarilla laríngea. Cada vez que yo haga la corrección de esas medidas, ajustar máscara, reubicar vía aérea, por ejemplo, estas dos primeras, yo debo hacer 5 ventilaciones y volver a evaluar si el tórax se está moviendo. 5 ventilaciones, evalúo, no pasa nada, el niño no mejora, entonces sigo con las dos que vienen.
Succionar boca y nariz, abrir bien la boca, ¿cierto? Mandíbula hacia adelante y volver a dar 5 ventilaciones. Si esto no funciona, no hay un movimiento del pecho correcto y no estamos haciendo que se suba la frecuencia cardíaca, entonces pasamos a la P, aumentando la presión de 5 a 10, máximo 40, y damos 5 ventilaciones de dentro de ello. Y vamos a la última, que es la A. Damos 5 ventilaciones y ahí ustedes van a ver que se nos van a ir los segundos que en el algoritmo están marcados como los siguientes 30. Entonces, hacemos la corrección, miramos si la frecuencia cardíaca, por el contrario, sigue disminuyendo, entonces ya tenemos un niño intubado o con una máscara laringea, con compresiones y ventilaciones, con un catéter venoso umbilical ya colocado para poder seguir evaluando, porque si seguimos y los 30 segundos nos muestran que la frecuencia cardíaca no aumenta de 60, nos vamos a administración de adrenalina, que se puede dar cada 3 a 5 minutos. Se espera que se logre de 40 a 60 respiraciones por minuto. Aquí están las guías, lo que nos dice la evidencia, qué FiO2 le podemos dar, por qué ese FiO2 realmente debería ser, el que se da, realmente está basado en la evidencia y nos muestra que hay una buena respuesta si yo utilizo esto realmente cuando estoy haciendo la frecuencia cardíaca de 40 a 60 por minuto. Aquí entonces vemos el algoritmo, tenemos las guías adoptadas en Colombia y nos muestran que realmente en estas guías estamos diciendo nuevamente, mire, el minuto primordial, ¿sí? Seguimos evaluando 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos y esperando que la frecuencia cardíaca nos suba por encima de 100 por minuto. Acá les dejo con un videito para que ustedes puedan ver, la verdad en internet a veces es muy difícil encontrar un video ideal, pero algunos que encuentro pues se acercan a lo que vamos a repetir en el laboratorio de simulación clínica. En lugar de compresiones, entonces tenemos un paciente que no mejoró la ventilación, a pesar de la ventilación sigue con frecuencias cardíacas por debajo de 60, entonces iniciamos las compresiones. Acá esta imagen nos está mostrando línea media, ¿sí? Por debajo de la línea mamilar, tercio medio del esternón, y ahí es donde vamos a hacer compresiones con técnica de 2 dedos o la técnica de los 2 pulgares. Y entonces ahí vamos a tener que hacer una combinación de ventilación con compresiones. Aquí están las imágenes que nos dicen más o menos el ritmo. 1 y 2 y 3 compresiones. La relación son 3 a 1 y ventila. La palabra y la tenemos que expresar porque nos va a permitir tener el conteo de los segundos adecuados para comprimir y ventilar. Entonces, damos compresiones, fíjense acá la técnica de los 2 pulgares, y 1, y 2, y 3, y ventila. La persona de ventilación está dando acá. Ventilación. Por cada 30 segundos de demora en el inicio de la BPP, se aumenta un 10% de mortalidad. Entonces, hay que actuar rápido y de manera eficaz. Acá entonces volvemos a repasar minuto de oro, luego evaluamos si persiste corregir, recordar Mr. Sopa, evaluar frecuencia cardíaca por debajo de 60, compresiones combinadas con ventilación, pensar en la intubación siempre de la corrección de maniobras de ventilación. Si en esos 30 segundos no mejora la frecuencia cardíaca, iniciar adrenalina. En medicamentos, tenemos la adrenalina. En Colombia viene la ampolla de 1 miligramo, ¿cierto? Por mililitro, y la encontramos en estos envases. Esa administración de adrenalina cambia, se simplifica en las nuevas guías. La dosis inicial
intravenosa o intraósea es la misma dosis, y recordar que la dosis intratraqueal no es muy efectiva. También se puede dar, pero realmente lo ideal sería intravenoso, ¿sí? Se sugiere almacenar la solución de epinefrina diluida dentro de los medicamentos para tenerla lista en el momento de atención de un paciente que requiere apoyo. La idea es que mientras asegura un acceso vascular, podría ser utilizada la vía endotraqueal, pero no es muy confiable como la evidencia dice. Y el volumen de lavado de la adrenalina se aumenta en estas últimas guías a 3 centímetros. Entonces se pasa la adrenalina, que ustedes van a ver la dosis acá en la parte superior derecha, y se aumenta el número de centímetros, sí, a 3 centímetros para lavar la dosis de aplicación de adrenalina. Entonces, si es intravenosa o intraósea, la dosis es 0,02 miligramos por kilo de la dilución que hemos preparado. Y si es endotraqueal, que no es lo ideal, pues es a 0,1 miligramos por kilo de la solución preparada. Acá tenemos entonces un ejemplo de esa ampolla llevar a 10 cc para que nos quede la dilución de 0,1 miligramos por centímetro. Cada 0,1 mililitro contiene 0,01 miligramos. Entonces, para hacer un ejemplo acá, para un niño de 2 kilos, por ejemplo, la dosis es 0,04 miligramos, ¿cierto? Porque la dosis es 0,02 miligramos por kilo, que equivalen a 0,4 de la dilución que ya hemos preparado en 10 cc. La dosis de epinefrina, como les decía, cambia si es intratraqueal. Recordemos que es una opción, pero no es ideal, y el enjuague en el caso de intravenosa con 3 centímetros de solución salina. Acá están los cambios de la última edición, del enjuague, de la dosis, de la preparación, y lo último también es hasta cuándo debemos reanimar. Podríamos ver que las anteriores guías decían 10 minutos. Las guías nuevas se extendieron a 20 minutos y realmente pues se ha ampliado porque se ha visto una mejoría después de los 10 minutos. Claro, con algunas consecuencias neurológicas que podríamos también encontrar posteriormente, pero no en todos los casos. Acá está como el resumen de los cambios, de los cambios dados. Y en caso de que el niño haya tenido una pérdida sanguínea, desde un antecedente de riesgo de la madre, pensar en aumentar el volumen, por ejemplo, con solución salina a 10 mililitros por kilo. En el caso de una pérdida sanguínea, tener en cuenta las drogas, dentro de drogas, entonces la epinefrina es la usada en el caso de reanimación neonatal, y estar siempre preparados para responder en casos que a veces pensamos que no hay ningún riesgo, estar preparado porque puede presentarse alguna alteración. Bueno, el cese de medidas de reanimación 20 minutos, y tener en cuenta que cada caso es individualizado. No todos los niños o niñas, de acuerdo a la experiencia, a la evidencia, no todos se manejan de la misma manera. Tenemos que pensar en hablar con los padres, ¿cierto? Bueno, esto ha sido todo lo del minuto de oro y el avance en reanimación neonatal. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por su atención y nos esperamos ver en el laboratorio de simulación clínica. Hasta pronto.